Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una excelente semana y que lo estén pasando de maravilla. Como ya les prometí, el día de hoy traigo video nuevo al canal para hablar de nuestras dos personas favoritas, Xiao Chang y Wang Yipo. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Ale y shippeo a mis dos niños preciosos. En este canal nos dedicamos a dar noticias de ellos. Como ya es de conocimiento público, ellos se conocieron gracias a la serie Tiunten y ahí nació el ship más hermoso y precioso de Yichang, top número 1 en China. Es el mejor ship del mundo, para mí lo es y para todas las fans del Yichang también lo es. En este canal todas las tortugas son bienvenidas. Si usted no eres fan de este ship, yo te recomiendo pasar de largo y no dejar comentarios negativos, porque este canal solamente es para shippear a ellos. Aclarado este tema, hermanas, hoy traigo muchísimos dulces. Vengo muy cargada y espero que a ustedes también les encante, les guste, porque me demoré como una semana en traducirlo y en editar el video. Quiero hacer un paréntesis para agradecer a cada una de las personitas que me escribió al Instagram. Muchísimas gracias. Sí, me encontraba un poquito mal de salud. Gracias, pues, a ver, me puse la vacuna contra la COVID y pues me cayó muy mal, quizás porque no llevé quizás los tratamientos necesarios o quizás el reposo necesario, pero me cayó mal, así que estuve mal, había perdido un poco la voz, bueno, totalmente la voz. Y gracias por preocuparse, gracias por todas sus preocupaciones, muchísimas gracias, las quiero mucho. Ahora sí, continuemos con el video. Hermanas, qué emoción que ya cumplimos 4 años de la lectura de guión que tuvieron por primera vez nuestros bebés. Y hermanas, no puedo creer que ya pasó 4 años. Recordemos que la lectura del guión fue el 2018, el 3 de abril, y hasta la fecha pues ya pasaron 4 años y es el aniversario de la lectura de guión. Recordar estos momentos es volver a vivir, porque fueron hermosos y bellos momentos y bellos recuerdos que quedarán para siempre. Nuestro sueño pues como fan es que ellos algún día vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto o en algún comercial o en cualquier cosa. Yo estuviera feliz si ellos vuelven a trabajar juntos, pero por el momento eso es casi imposible. Pero nuestras esperanzas siempre estarán abiertas a cualquier posibilidades que ellos tengan. A todo, yo abro las puertas a todas las posibilidades. Yo soy muy feliz de verlos a ellos en pantallas. No saben, hermanas, cómo extraño los momentos bonitos que tenía nuestro precioso León en Daitaya, programa que él dejó ya el año pasado. Yo estuve viendo algunos videos, recopilando algunos videos, y hermanas, pues son momentos muy bonitos, muy hermosos. También quedarán en el recuerdo. 4 años de aniversario de la lectura de guión, donde nuestros bebés se volvieron a juntar y fueron pues los momentos más hermosos y lindos que vivimos nosotras también como fans. Y más que todo, hermanas, la carita de nuestro precioso y amado rey Wang Yipo era como que decir, no puedo creer que esté trabajando con él, este es cierto, este es un sueño. Me refiero a esta carita preciosa y hermosa que puso nuestro bebé. Feliz 4 años de la lectura de guión a nuestros preciosos bebés y a la serie Tiunten. Como quizá ya es conocimiento para la mayoría o quizás para las personitas que no saben, la serie El Juramento de Amor llegó a su fin. La serie era protagonizado por nuestro precioso y amado bebé Xiao Chang y la actriz Yang Si. Recordemos que nuestro bebito Xiao Chang aquí dio vida al Dr. Lao Gu. Fue una serie que nosotros estuvimos esperando por 3 largos años. Finalmente la espera se acabó y la serie vio la luz este 14 de marzo del presente año. El productor de la serie El Juramento de Amor agradeció el trabajo de los dos actores, tanto de nuestro precioso bebé Xiao Chang y la actriz Yang Si. Recordemos que ellos dos protagonizaron la serie y nuestro bebito Xiao Chang hizo el papel del Dr. Lao Gu, que fue un papel que a mí en lo personal él lo desarrolló muy bien. Verlo de doctor a mí me fascinó y me encantó. Ellos también agradecieron al productor por todas sus palabras de agradecimiento que le dio por participar en la serie. Y pues, hermanas, aquí voy a hacer una pequeña reseña, espero que no les cause molestias. Este
Este drama se basó en Sí, hermanas, en una novela que es muy exitosa, que ha sido escrita por Bolin Shin Hyang. Hermanas, yo me leí ese libro, yo me lo leí, que es El juramento de amor. Y lamentablemente cuando yo me leí esto pues hace 2 años, y ahorita pues me fui a buscar en mi libro de Wattpad y ya no se encuentra en él. No sé, supongo que lo habrán borrado, lo habrán cambiado de nombre o lo habrán subido en algún otro lado. Pero en Sí, hermanas, la novela es muy linda. Yo me leía novela que miraba de series de nuestros niños, yo me los leía. Y esta vez pues yo me lo leí El juramento de amor porque yo quería saber de qué se trataba la trama. Y hermanas, pues no me va a dejar mentir que yo, hermanas, o sea, esta ya es mi opinión personal. Yo esperaba mucho de esta serie porque recordemos que son 3 largos años. Y yo al esperar tanto tiempo, pues lamentablemente la serie, o sea, a mí en lo personal no, o sea, no me gustó cómo se dio la serie. Mi niño precioso Xiao Chan estuvo bien, la actriz también estuvo bien, su actuación estuvo bien. Pero hermanas, si ustedes vieron la actuación de ellos, o sea, sabemos que actuar es fingir, ¿no? Todo lo que se siente es fingir, sabemos todo eso. Pero hermanas, esta serie, o sea, tenía las actuaciones demasiado, pero demasiado falsas. Me tomé la molestia de ver, o sea, de ver cada actuación. Incluso llegué a correr la novela para ver solamente la presencia de mi niño Xiao Chan. Y hermanas, pues al ser una serie muy esperada, pues para mí en lo personal no dio la talla, porque para mí hubieran explotado más el talento de ellos, que ella en sí, pese a todo lo que es, ella es una excelente actriz, trabaja muy bien y tiene un gran talento para la actuación. Y nuestro precioso Xiao Chan también, recordemos las últimas series que vimos de nuestro bebito Xiao Chan. Estuvo bien, estuvo su actuación 10 de 10. Pues en esta ocasión me tocó ver un drama que no es de época, que es de, o sea, de la actualidad. Y pues hermanas, yo llegué a una sola conclusión, que mi precioso bebé Xiao Chan no tuvo un buen ambiente laboral. O sea, recuerden que esto es mi conclusión, es mi opinión, es al ver la serie, porque sí me la vi toda. La serie me lo vi por mi precioso y bello niño Xiao Chan. Por él yo apoyo cada proyecto que saque, cada cosa, por más que yo vi las reseñas antes de ver la serie, porque recuerden que yo soy un grupo donde dan reseñas de cada uno de los dramas, y pues la mayoría decía que el drama no estaba dando la talla, y yo pues me puse a ver, o sea, de nuevo, y pues me puse ya a ver con lujo de detalle todo lo que tenía que ver. En sí la serie terminó muy bien, muy bonito y todo, pero pues hermanas, hubiera esperado más de la serie, hubiera querido más, pero bueno, así llegó a su fin la serie que nosotros hemos esperado por 3 largos años, pero ya llegó a su fin. Les recomiendo mucho que vayan a verla, hermanas, tienen que ver, tienen que apoyar este proyecto de nuestro precioso bebé Xiao Chan, así como yo lo hice. Yo me pasé viendo la serie, pues me lo acabé toda y lo vi. Y recuerden, hermanas, que ahí aquí voy a dejar abajito un link para que vayan a apoyar la serie, a dejar sus estrellas, ese apoyo a nuestro precioso bebé Xiao Chan por el trabajo, por el esfuerzo que hizo él al grabar esta serie. Mi conclusión es aquí que mi bebito Xiao Chan no tuvo un buen ambiente laboral, pero lo que vino después fue el agradecimiento de nuestro precioso bebé Xiao Chan al Dr. Lao Gu. Dejó un extenso mensaje en Weibo que yo les voy a transmitir, les voy a leer todo lo que nuestro bebito Xiao Chan escribió en Weibo. Yo les voy a transmitir estas palabras que dejó nuestro precioso bebé Xiao Chan en agradecimiento al Dr. Gu. Estas palabras son demasiado hermosas y por eso les voy a transmitir, hermanas. Espero que les guste. Dice lo siguiente: el juramento de amor llegó a su final hoy. Es poco más de medio mes. He estado siguiendo el drama con todos ustedes y como ustedes he sido capaz de acercarme al mundo paralelo con el Dr. Gu Wei desde el punto de vista del espectador, y una vez más experimenté sus asuntos ordinarios y simples y cálidos del Dr. Gu. Lao Gu, responsable con sus pacientes, respetuoso con su familia y sincero con su amante. Conoce a una chica que irrumpe en su vida imperceptiblemente. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que es alerta de spoiler, porque si no vieron la serie les recomiendo que mejor se adelanten, porque nuestro bebito Xiao Chan nos dejó muchos spoilers aquí en este precioso comunicado que nos dejó agradeciendo por todo. Pasan de ser unos desconocidos a ser una familia, y de una pequeña familia a una gran familia. En las historias de amor siempre hay mucha gente que pregunta ¿por qué te enamoraste de mí? Puede que el amor tenga realmente muchas razones tangibles y definitivas como ingredientes. El amor realmente puede surgir en un momento, puede que no haya ninguna razón identificable para ello. Todo el mundo es un ser humano imperfecto, sin ayuda de nadie. Se pasó por la vida en sociedad
sociedad. Pasaron de conocerse a conocerse, amarse, ya sean amigos, colegas, familiares o amantes. Todos necesitan apoyarse y entenderse el uno al otro por el resto de sus vidas. Una pareja que se respeta, una pareja que discute. Todas esas son formas diferentes de unión y siempre y cuando trabajen juntos y se amen. Aquí nuestro precioso bebé Xiao Chan cuenta una experiencia que tuvo cuando grabó la serie y dice así: era temprano en la mañana en Wuxi el día de la balacera. Al amanecer hacía un poco de frío. Por culpa del trabajo volé directamente del set a otra ciudad y me perdí la fiesta de clausura de todos. Hoy el juramento de amor finalmente ha llegado a un exitoso final. La forma y el crecimiento de este personaje, los sentimientos más o menos resonantes y emocionales que esta obra ha traído a todos. En el resultado, los esfuerzos de todo el elenco y el equipo, me gustaría completar las palabras de gratitud que debería haber dicho a todos en el banquete de clausura. Gracias a todos los que están en el set y detrás de escenas por su esfuerzo. Cada escena, cada detalle desarrollado y perfección, cada secuencia coordinada y asegurada en el resultado de los esfuerzos combinados y la colaboración de toda la tripulación y actores en la producción. Un agradecimiento especial a Yang Xi, Lin Xixiao por su animada vida y amor por su familia, que me conmovió como espectador. Como mi coestrella más importante en esta obra, el emparejamiento y pulido que hicimos en el set también me ayudaron a entrar en el papel y retratar mejor el personaje. Gracias al director y escritor que se tomó la molestia de discutir con los actores una y otra vez, esculpiendo cada detalle que perteneció a los personajes. Gracias, productor, por creer en mí y darme el coraje de asumir este papel. Hoy es el final del show, así que gracias de nuevo por todo su apoyo. Espero que el juramento de amor se llene nada más que de bondad y que el calor de la luz esté siempre contigo en el camino. Lao Gu y Xiao Xiao han tenido malentendidos y desacuerdos, disputas y peleas, pero juntos han experimentado los giros y giros del matrimonio más preciado. Deseando a Lao Gu y Xiao Xiao en un tiempo paralelo felicidades eterna, la fe que tiene en su vida y en lo que aspira a ser, la fe que tienen en sus vidas y en lo que aspiro a ser, y espero que los que están fuera del fuego experimenten la misma felicidad y prosperidad. Estoy muy enamorado del cerebro de este hombre. Es la habilidad de poner en papel sus pensamientos en largos ensayos y ser tan articulado y elegante en su discurso. Es lo que más amo de él. Estas fueron las palabras de nuestro precioso bebé Xiao Chan a mi hermanas. Pues estas palabritas a mí me hicieron pensar muchas cosas, pero muchas cosas, ya saben, dedicada a alguien. Pero bueno, sus líneas son muy bonitas y muy lindas. Es nuestro bebé Xiao Chan y él sabe cómo enamorarnos con sus palabras. Las palabras de nuestro rey son muy hermosas y muy bellas y muy bonitas. Ahora sí, hermanas, comencemos con el primer dulce del Yi Chan. Dulces falsos, confesiones de las tortugas. No me creas a mí, crea tu corazón. El dulce se titula Grabemos un video juntos. Este dulce es previos antes del año nuevo chino. El dulce comienza así. Tenemos a nuestro conejito llamando a nuestro león por su nombre completo. Ven aquí, le dice, y nuestro león le pregunta ¿para qué? Voy a grabar un video por año nuevo. Nuestro león responde, ¿me darás una consola de fuego si me siento a grabar? Le pregunta nuestro león. No hace falta, le dice, ven aquí, le dice, o sea, ¿qué se siente? Te espero, y se comienza a reír. Y nuestro león le pone como una cara de ¿qué? El pequeño león se acercó a nuestro conejito y nuestro conejito le dice, ¿por qué estás tan serio? Le dice, porque estaba sentado a su costado. Estoy en el cuadro del video, o sea, nuestro precioso león no pensaba que iba a salir en el cuadro del video. Nuestro conejito lo ignora y dice, feliz 2022, los deseo a todos. Y nuestro pequeño león interrumpe y le dice, ¿qué? Esto es todo, o sea que el saludo es muy corto. ¿Dónde están tus palabras? Es que nuestro conejito cuando habla es un poeta, ¿cierto? Todos lo saben. Entonces nuestro conejo dice, no más palabras. Y nuestro león dice lo siguiente, estaré en el video si me siento aquí y ustedes no podrán grabar. Los estaré interrumpiendo.
A lo que nuestro conejito dice, quédate ahí, volveré a grabar. Y la que graba hace como la manito, así como que diciendo está bien. Nuestro conejito comienza a decir que tengan un año nuevo tranquilo y saludable todos. Aplaude y mira al león y le dice, di algo. Nuestro león dice, oh, les deseo a todos un feliz año grande, dice el pequeño león. Y la que les está grabando, que le tengo mucha envidia, le hace como que está bien, como que el trabajo salió perfecto. Y nuestro león dice, seguramente quedó feo el video, me levantaré y vuelve a grabar mejor tú solo, le dice a nuestro conejito. Y nuestro conejito le dice, no es necesario, no lo haré, está lindo, lo publicaré. Nuestro león pone una carita de enamorado y le pregunta de nuevo, tenemos que grabar de nuevo, ¿verdad? Le dice, y en susurro le dice a nuestro conejito estúpido. Sí, le dice nuestro conejito, grabemos una vez más. Y la chica que está grabándoles le dice, ok. Nuestro conejito comienza diciendo que tengan un excelente 2022 tranquilo y saludable, siempre. Y nuestro precioso león interrumpe y le dice al conejito, un extra, le dice, no te quedes calvo, le dice así, haciéndole en forma de broma. Y nuestro conejito responde, no menciones la calvicie en año nuevo. Nuestro león sigue haciéndole bromas al conejito y le dice, una más, le dice, evita trasnocharte. Nuestro conejito le responde, tú también evita trasnocharte en los videojuegos, dilo bien, no solo me culpes a mí. Grabaré de una vez más, le dice a la chica, y la chica le vuelve a hacer ok. El conejito vuelve a grabar y dice, deseando que todo sea suave y saludable en el 2022. Nuestro león vuelve a interrumpirlo y le dice algo adicional, eres suave y saludable y siempre hueles muy bien. Y nuestro conejito le responde, parece que no tienes otras palabras, le dice. Susurró y le dijo, tan ridículo, le dijo a nuestro león. Y nuestro león le contesta en voz alta porque nuestro conejito le susurró y le dice, ¿te parece que soy tan ridículo? Eres ridículo, le dice el conejito. Y nuestro león pone su carita de enamorado y le dice, estúpido. De nuevo le vuelvo a repetir. Nuestro conejito se dirige a la chica que les está grabando y le dice, solo agrega el último video a mi segundo video. ¿Lo corto?, le pregunta la chica. Y él responde, bien, córtalo. Tal vez tenga que quitar algunas palabras, seguramente como nuestro precioso león habló groserías en el video, obviamente tenía que quitarlo. Nuestro león dice, ellos no verán de todos modos, le dice, se refiere a que nosotras no miraremos este video que grabaron ellos juntos. Y nuestro conejito le dice, sí. ¿Quieren un dato curioso? Ellos tienen una red social que solamente ellos dos los pueden ver y lo tienen oculto en sus redes sociales. No se puede ver a quién es la persona que ellos siguen. Nuestro conejito le dice a nuestro león, buen trabajo. Y nuestro león le pregunta, ¿no tienes algo pregrabado? No hay prisa, le dice nuestro conejito. No necesito que hagas eso de todos modos. O sea, que no se preocupe por las grabaciones. Nuestro leoncito sí se preocupa porque está perdiendo tiempo en estar a solas con su conejito. Por estar grabando videos no puede estar a solas con su conejito. Por eso le preguntó si no tenía algo pregrabado. Nuestro león dice al conejito, entonces solo soy una herramienta para ti, le dice. A lo que nuestro conejito le responde, ¿en qué estás pensando? Le dice, ve, le dice, sé que se vaya más allácito. Y nuestro león sigue, le dice, realmente soy una herramienta para ti, le dice. Y nuestro conejito le dice, sí, y yo soy el conductor. Y yo cuando escuché esta parte, hermanas, se los juro que yo colapsé. Cuando nuestro conejito dijo conductor, vivete, hermanas, voló, porque yo ya sé a lo que él se imagina, que él es el conductor de esa herramienta preciosa que es nuestro precioso león. Este dulce se llama Previos a Año Nuevo. Recuerden que yo siempre espero la versión en inglés. Así que por lo tanto comencemos con este hermoso y precioso dulce que a ustedes sé que les va a encantar porque a mí sí me encanta. El dulce comienza en la casa de nuestro conejito. Estaba papá conejito y mamá conejita en casa. A lo que nuestro conejito dice lo siguiente, dice, me rugió el estómago, creo que tengo hambre. Y la mamá conejita le dice, me temo que tienes hambre, come antes de estar ocupado. Y nuestro conejito le dice, esta mezcla sabe deliciosa. Y nuestro bebé león le dice, ¿qué? Nuestro león se refiere con qué cosa es lo que nuestro conejito está diciendo que es delicioso. Y nuestro conejito le dice aquí. Y el papá del conejito le tocó la nariz a nuestro precioso bebé león. Ay, cosita hermosa, tócale esa carita de mi niño. Le tocó la nariz y le dice, es cocina de Sichuan. Y nuestro conejito le dice, sí, es salteado. La curiosidad de nuestro león al ver la receta que parecía en el catálogo que estaba rico, le dice, entonces
entonces hazme un poquito. Y nuestro conejito le dice, imposible, ¿nunca lo has probado?, le pregunta. Y nuestro león dice, no, no lo he probado. Entonces le dice nuestro conejito, necesito una nariz de cerdo, le dice tocándole la nariz. Y nuestro precioso león puso esta cara así como el emoji. Y nuestro conejito rió a carcajadas después de haberle dicho eso a nuestro león. Y ver la reacción que este tuvo. Nuestro león le dice al conejito, ¿importa si el cerdito es de orejas pequeñas?, le dice, ¿estará bien? Nuestro león se refiere a sus orejitas, porque recordemos que sus orejitas son bastante pequeñas, las orejitas son chiquitas, él tiene unas orejitas chiquitas y los dientecitos también chiquitos tiene. Y entonces él se refería a eso, si estará bien. Nuestro conejito le dice, está bien, no hay problema. ¿Lo quieres agridulce?, le pregunta a nuestro pequeño león. Y los tres se quedaron en silencio, el papá del conejito, nuestro león e incluso también nuestro conejito se quedaron en silencio. Y nuestro precioso conejito dice, mejor salteado, le dice. Y nuestro león le pregunta, ¿cómo lo harás?, refiriéndose a la comida que va a hacer nuestro precioso conejito. Y nuestro conejito le dice, doblando las orejas, le dice, como chile salteado. Oh, le dice, qué fácil es, le dice nuestro león. Y nuestro conejito le dice, no es para nada fácil, le dice, toco los cachetes de nuestro león. Y nuestro león, modo sexy activado, le guiña un ojo a nuestro conejito y le hace una pregunta, ¿vendrás conmigo la próxima vez? Paréntesis, nuestro precioso león ya se estaba retirando de la casa del conejito y por eso le hizo esa pregunta a nuestro conejito. Nuestro conejito le dice, sí, no te vayas, le dice, quiero jugar contigo todavía un partido, se refiere a jugar, puede ser bien ellos. Y nuestro león le dice, podemos jugar en línea, no voy a conducir, le dice. El conejito le dice, si XX conducirá el auto un rato, puede regresar después de filmar. Y nuestro león le dice, tengo que mandar a XX a casa más tarde. ¿Qué quieres decir?, le dice nuestro conejito. Recógeme tú, nadie me llevará a casa, o sea que volverá solo. Nuestro león voltea y ve a sus tres personas que estaban a su costado que iban a regresar con él al trabajo y ellos en automático dicen lo siguiente. Y uno le dice, me voy a casa después de filmar, le dice. Y la otra chica le responde, volvamos a la empresa a trabajar porque ya nos estamos haciendo tarde, le dice. El conejito dice, está bien, espera a que Baba te recoja después del trabajo. Nuestro pequeño león puso una carita tierna y le guiñó el ojo a nuestro conejito y dijo en voz alta, ok Baba, te espero allí, le dijo. Y nuestro precioso conejito le metió un puñetazo y le gritó el nombre completo de nuestro león. Eres demasiado tierno cuando haces eso. Y nuestro león le contesta, no tan bueno como tú, le dice. El conejito le responde, ¿cómo puedo compararme contigo? Y nuestro pequeño león le dice, entonces, le dice, ¿cómo te volviste tan tierno cuando sacaste un anuncio?, le dice. Parece que nuestro pequeño león andaba celoso de que nuestro precioso bebé sacaba un anuncio con su carita súper tierna. Se te veía tierno y sexy, explícate, le dice. El conejito le dice, ¿qué? ¿Cuándo estuve tierno y sexy a la vez? No lo recuerdo. Y nuestro pequeño león le dice, ok, mejor olvídalo. El conejito le responde, está bien, si quieres golpéame por eso, eres tan tierno cuando estás enojado. Nuestro pequeño león le dice, por supuesto que no te golpearé. Y nuestro conejito le responde, mira lo bueno que son tus ojos, le dice. Con buenos ojos se refiere nuestro conejito a que nuestro pequeño león tiene buenos ojos para fijarse en los detalles de cada comercial que saca nuestro conejito. Aquí nuestro pequeño león está demostrando que es celoso hasta por los cielos. Nuestro pequeño león le responde diciéndole, bueno, soy joven. El pequeño león dice, bueno, soy joven, y el conejito le responde, déjame tomar una foto de tu rostro joven y hermoso. Y el pequeño león le dice, ¿qué? No quiero que me tomes foto. El conejito le dice, bien, y le menciona el nombre completo de él. Y le dice, vamos, ve o llegarás tarde al trabajo. Y nuestro pequeño león le dice, ok, y ya me voy. Recuerden que esto estaba pasando sin que nuestro precioso león se vaya, todavía seguía en la casa de nuestro conejito. A nuestro pequeño león se le olvidó que tenía que irse al trabajo y se quedó hablando largo y tendido y sacando sus escenas de celos a nuestro precioso conejito. Son cosas que suceden, hermanas. Continuemos con el dulce. Hermanas, este dulce que les acabo de mencionar es extremadamente largo y yo dividí este dulce en 3 partes, así que esta es la segunda parte del dulce. No es que sea otro dulce, sino sigue siendo el mismo, solo que es largo. El hermano menor ya en el auto comenzó a jugar con el hermano mayor en línea.
camino al trabajo. Recuerdan que él le prometió que jugaba en línea con él cuando se iba de su casa. Pues sí, ahora están jugando en línea. El conejito le dice: lo que te preparé es delicioso. ¿Recuerdan de la comida que estaba hablando con nuestro precioso y amado león? El conejito le preparó esa comida a nuestro pequeño león porque él nunca lo había probado. Y nuestro pequeño león le dice: lo probaré más tarde. El conejito le responde: ¿será tu último bocadillo de la noche? El pequeño león le dice: no lo creo. Y nuestro conejito le dice: te mandé algo más aparte del aperitivo, revísalo. El pequeño león le dice: oh, vamos, dime qué es, le dice. El conejito le responde: es una caja de regalos para ti. Nuestro pequeño león le dice a alguien: búscalo por mí, por favor. La hermana que trabaja con nuestro león le dice: cada vez que vienes tienes que traer algo para llevar. Y la persona de sexo masculino que aparece en el dulce le dice a nuestro pequeño león: espera un momento, y nuestro pequeño león le responde: espera, no te apresures, en buscar lo que él había pedido. Ven y juega el fuego por mí, yo lo buscaré. Ok, le dice la persona de sexo masculino. Yo creo, hermanas, esta es mi opinión, que la persona que aparece aquí de sexo masculino es el guardaespaldas de nuestro precioso león, y todos ya sabemos su nombre y sabemos quién es. Con ese datito les dejo ahí. Un pequeño paréntesis: este dulce ya no es en el auto, ojo, es dentro ya de la empresa donde trabaja nuestro precioso y amado león. ¿Entendieron? Ok, continuemos. La persona de sexo femenino que aparece en este dulce hace una mención y dice: es tiempo de vacaciones, y le pregunta a nuestro león si estará de vacaciones también él. A lo que nuestro león responde: sí, 2 días. ¿Ustedes también estarán libres?, le pregunta nuestro pequeño león a ellos. Aquí en esta parte hay muchas conversaciones de ellos. Aquí están las dos personas, tanto de sexo femenino y masculino, y también se incluye a una persona más del sexo femenino y de nuestro precioso león. Esta parte del dulce es un poquito confusa porque aquí están las conversaciones de ellos y todo lo que ellos planean hacer. La chica le dice: sí, solo mediodía, o sea que estará solamente de descanso solo mediodía. Y la persona del sexo masculino le dice: te enviaré a casa a usted primero. A lo que la chica le dice: no es necesario, regresaré con una persona. Nuestro pequeño león les dice: entonces no nos reuniremos esta noche. La chica le pregunta a nuestro león: ¿estás planeando reunirte con tu familia? ¿Viene pronto?, le pregunta. Y nuestro pequeño león responde: sí, comeremos en el próximo evento. De acuerdo, le dice la chica. Y el otro chico responde: me iré cuando te hayas ido. O sea, se refiere a que cuando se vaya nuestro pequeño león. Y nuestro pequeño león dice: vamos. Y la chica dice: todos ustedes váyanse y dejen el automóvil. Hoy solo seré un conductor de camioneta. Y nuestro precioso león le dice: encuentra a alguien. Y la chica dice: es increíble tener a alguien. Y el otro chico responde: sí, es increíble. La chica dice: mejor me voy. Y nuestro pequeño león le dice: disminuye la velocidad y ve con cuidado. La chica le dice gracias y se pone a decir en voz alta: la gente está volviendo al nido ahora. Tenemos que volver a trabajar para salvar nuestras vidas más adelante. Y la otra persona que les mencioné que entraba en escena le dice: después de vender tu vida, ¿no es bueno beber un poco para continuar con la vida?, le pregunta. Y la chica le dice: no, es mejor la comida hecha en casa. Y el hombre que aparece aquí en ese dulce le dice: deja que XX te siga. Ella le dice: vuelve a tu casa. El chico le vuelve a decir: presta atención a la seguridad, yo también estoy de vuelta en el nido, es bueno tener un nido. Cuando ellos mencionan nido se refieren a sus casas, o sea, a sus hogares. Todas estas conversaciones en los que ellos se basan es todo lo que van a hacer en su día de descanso, o sea, que van a hacer, que tienen planeado hacer, todo. Puse estas conversaciones de los trabajadores de nuestro precioso y amado león porque me pareció muy necesario, y también para conocer más el ambiente laboral de nuestro precioso león y ver cómo se lleva de bien con sus trabajadores. Es lo más bonito y lo más hermoso. Tercera y última parte de este dulce. Recordemos que nuestro precioso bebé león todavía no se dirige a casa, sigue todavía en la empresa. El staff le hace una mención a nuestro precioso león y le dice: después de ver estas 4 imágenes grabaremos otro video. Y nuestro precioso león dice: grabar ahora, le dice, porque según él ya pensaba que se iba a regresar a casa. El staff le dice: claro, todavía no tienes permitido irte, cámbiate de ropa. Y nuestro precioso león le dice: está bien, no necesito cambiarme. Y la otra chica del staff le dice: cámbiate, aquí hay un repuesto. Le indica dónde está el repuesto y nuestro precioso león le dice: olvídalo, así estoy bien. Nuestro
pequeño león procede a cambiarse la ropa y le entrega el abrigo a la chica del staff. Y esta le dice, este abrigo tiene pelos de gato, le dice a nuestro pequeño león. Y nuestro pequeño león le hace una pregunta, ¿a los gatos no les gusta el pescado?, le pregunta. A lo que ella responde, no es el favorito de algunos, les gusta comer más carne fresca. ¿Qué le gusta comer a Yanwo? Que Yanwo es el nombre del gato de nuestro precioso llamado conejito. Es quisquillosa con la comida y es gordita, debe ser cómodo cargarlo, le dice la chica. Y él le responde, sí, es como una almohada esponjosa. La chica le responde, no me atrevo a cargarlo todavía. Y nuestro pequeño león le dice, no te atrevas a cargarla, de su padre te golpeará si lo haces. Y a Yanwo no le gusta ser tocado por extraños. Y la chica le pone esta cara a nuestro precioso llamado león. El hermano menor se puso a trabajar. El hermano mayor envió sobres rojos a todos los trabajadores de nuestro pequeño león. El hermano menor también tenía un sobre rojo para el hermano mayor y cuando se enteró que el hermano menor se fue a recogerlo, salió en unos pasos acelerados y se fue directo a la camioneta. El hermano mayor le dice, ¿qué estás haciendo? Y el hermano menor le dice, solo agarra el sobre rojo que él tenía en la mano. Y ahí termina el dulce. Este dulce fue demasiado largo. Dentro del sobre rojo que le dio el hermano menor al hermano mayor tenía un deseo que decía, come y bebe y tus sueños se harán realidad. Y yo soy parte de ese sueño. Eso fue que decía dentro del sobre. Bueno, hermanas, como todas ya saben, nuestro pequeño león es bien discreto cuando escribe una cosa. Y pues escribió quizás y le dejó a vista y paciencia del público. Y ahí se dieron cuenta lo que él había escrito para que meta dentro del sobre rojo. Y este dulce es previos al año nuevo chino, el año nuevo del tigre del agua. Hermanas, ¿qué les parece este dulce? Espero que les haya gustado porque sí me tomó muchísimo tiempo traducirlo porque está bien largo. Espero que les haya gustado y que se haya logrado entender. Ahora sí, comencemos con el último dulce del video. El dulce se titula Preguntas del Jefe. Así se llama este dulce y último dulce del video. El dulce comienza así. El nuevo drama del hermano del jefe está en marcha. Después de todo, los dramas de su hermano son buenos y su apariencia es realmente buena. Al drama a lo que ellos se refieren es a este drama que nuestro precioso león lo estuvo viendo. Como todos los dramas que saca nuestro precioso y amado conejito, nuestro pequeño león siempre ve todos los dramas que saca y como yo ya les había comentado, incluso él adelanta cada escena para que solamente lo vea a él en la pantalla chica. Continuemos con el dulce. Después descubrimos que el jefe estaba viendo el drama del hermano mayor y que a veces la cara del jefe cambiaba cuando comenzaba a ver el drama del hermano mayor. Nuestro pequeño león fruncía el ceño en algunas escenas y el jefe nos vio viendo algunas escenas del drama, pero no nos dijo nada en ese momento. Más tarde el hermano mayor llamó y el jefe le contestó algo cortante, solo le dijo estoy bien, te llamo luego. El hermano mayor se dio cuenta de que el jefe estaba viendo el nuevo drama de él y nos llamó a nosotros y nosotros solo confirmamos lo que el hermano mayor presentía. Justo cuando el hermano mayor cortó la llamada, el jefe vino a discutir la trama con nosotros. Para ser precisos, nos preguntó sobre la trama y nosotros solo dijimos que no tuvimos tiempo para verlo a detalle, solo vimos pequeños extractos de la serie y él solo nos dijo. Entonces así llegamos a la conclusión de que teníamos que ver todos los episodios. El punto es que algunos clips del drama ya no lo miraremos frente al jefe. No se preocupen que la cara del jefe será negro, muy negro por un largo tiempo. Con la cara negra, a lo que se refieren ellos es que nuestro precioso llamado león estará sombrío durante todo el estreno de la serie. Pero como la serie ya se terminó, yo estoy seguro y completamente segura que nuestro precioso y amado león ya cambió de cara y tiene la misma cara de bebito hermoso que nosotros amamos y vamos a amar todo. Hermanas, ¿qué les pareció este video? Es el video más largo que tengo aquí en el canal. Espero que les haya gustado, que los dulces que les traduje les haya gustado porque me esforcé mucho y me demoré todo este tiempo porque esta creación del video me duró una semana. Nunca me había demorado tanto en crear un video. Lo hice con todo el amor de mi corazón para ustedes porque habían 2 semanas seguidas que no traía video al canal porque como ya saben me encontraba un poquito mal de salud, pero en esta ocasión sí les traje video un poquito más de media hora. Espero que disfruten de este humilde video, si desean lo pueden compartir.
Hermanas, les pido que no le quiten el crédito al video porque a mí me cuesta mucho hacerlo. Y hermanas, pues conmigo será hasta otra oportunidad. Si desean, ustedes me sigan en mis redes sociales, que tengo Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí les prometo que voy a estar más activas en estas redes sociales. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Bye bye.